Bendiciones, queridos hermanos. Les saluda hermano Alan. Buenos días aquí. Quiero ponerme al día con este tema de la armadura de Dios. Bendiciones. Hemos estado estudiando acerca de la armadura, cómo fortalecernos en el Señor, en el poder de su fuerza, cómo vestirnos de toda la armadura de Dios, porque tenemos un adversario que quiere sacarnos de esa firmeza. Esta traducción habla de estar pues firmes, lo cual significa estar plantados en una posición que tenemos en Cristo Jesús. Y mire, esto es tan importante, le digo, ¿por qué? Porque nuestra vida, y vuelvo a la carga con esto, la calidad de nuestra vida depende del conocimiento que nosotros tenemos acerca de la palabra de Dios y cómo la palabra de Dios nosotros la ponemos por obra en nuestras vidas. Amén. Muchas de las cosas por las cuales pasamos, muchas de las situaciones con las cuales lidiamos, tienen todo que ver con la manera en que nosotros conocemos la palabra y aplicamos la palabra de Dios en nuestra vida. Entonces, saber quién somos en Cristo para que el enemigo no venga a sacarnos de esa posición, no venga a desafiar la posición que tenemos en Cristo, sino que nosotros, sabiendo quién somos en Él, podamos permanecer firmes. Porque sí es cierto, va a haber un día malo, desafortunadamente tengo que decírtelo. En esta tierra hay un adversario, tenemos un enemigo, un acusador, Satanás, que es malo, que desea matar, robar y destruir tu vida, tus planes, tus sueños, tus aspiraciones, tu futuro, el futuro de tu familia, de tus descendientes. Y contra él es que nosotros hacemos guerra espiritual, externamente, pero también internamente, y empieza nuestra batalla internamente, ¿ok? Entonces, Pablo dice, vuelvo con Efesios 6, por lo tanto, tomad toda la armadura de Dios para que podáis resistir en el día malo. Y aprendimos también que resistir no significa que estar en una esquina aguantando sopapos, aguantando los golpes y los embates del enemigo. No, resistir es que cuando yo veo que el enemigo viene y yo soy proactivo y yo corro a la línea de batalla sin esperar que el enemigo venga hasta donde yo estoy, proactivamente yo empiezo a combatirlo con las armas de esta milicia que tenemos nosotros, con esta armadura. Dos de las armas, y me estoy adelantando, pero dos de las armas que nosotros tenemos en la armadura de Dios es la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios, y también las oraciones que nosotros hacemos. Las oraciones, las proclamaciones que nosotros hacemos, esas salen como jabalinas, salen como una flecha volando contra los embates del enemigo y lo paralizan y lo hacen retroceder. Tu vida y la mía es muy similar a la nación de Israel cruzando el río Jordán y llegando a la tierra prometida. Yo no sé cuánta Biblia tú sabes, pero Dios le ofreció a la nación de Israel, le prometió a la nación de Israel una tierra, nosotros la llamamos la tierra prometida, una tierra donde fluye la leche y la miel, una tierra de bendición, una tierra donde nosotros vamos a habitar casas que no construimos y vamos a cosechar viñedos que nosotros no plantamos, una tierra donde hay prosperidad. Esa es la tierra prometida y esa es sombra y figura del lugar donde Dios quiere llevarte a ti y a mí personalmente, a una condición de mucha paz y de mucha prosperidad en el alma. Juan, dice tercera de Juan 2, amado, yo deseo que seas prosperado en todas las cosas y que tengas salud, así como prospera tu alma. ¿Ok? Entonces, ese es el corazón de Dios para ti, para mí. Yo quiero dejártelo claro de entrada. El corazón de Dios para ti, para mí, es darnos bendición, es darnos provisión, es darnos abundancia, es darnos reposo, es darnos gozo. Ese es el corazón que Dios tiene para sus hijos. Amén. Y eso es a donde Él quiere llevarnos. Y mientras nosotros vamos marchando a tomar posesión de esa tierra prometida, es importante que tú y yo estemos vestidos con toda la armadura de Dios, porque como hubo gigantes en la tierra prometida que Josué y Moisés conquistaron, también hay gigantes que están en la tierra prometida que Dios tiene para ti en tu alma. Y nosotros tenemos que derrotarlos y echarlos fuera, pero ellos no van a darse por vencidos fácilmente. Tú tienes que aprender a batallar, tú tienes que aprender a pararte en la identidad que tienes en Cristo y tienes que aprender a tomar posesión de lo que Dios tiene para ti. Dios tiene grandes promesas para nosotros, pero es necesario que nosotros creamos a las promesas de Dios y que nosotros pongamos por obra su palabra.
Amén, en el nombre de Jesús. Entonces, entrando al versículo 14 estoy. Estad pues firmes, dice, ceñidos vuestros lomos con la verdad y vestidos con la coraza de justicia. Ahí son dos elementos. Quiero hablarte de los 6 elementos de la armadura de Dios. Pon atención. Ok, el primero es la verdad. El segundo es la justicia de Dios. El tercero es el evangelio de la paz. El cuarto elemento es la fe. La fe. El quinto elemento es la salvación. Y el sexto elemento es la palabra de Dios. Hay teólogos que creen que hay un séptimo elemento. Y ese séptimo elemento es la perseverancia. Y dice es la oración. Orando en todo tiempo y con toda oración y súplica en el Espíritu y velando en ello con toda perseverancia y súplica por todos los santos. Hay teólogos que creen que que aunque Pablo no describe la jabalina que usaba el soldado romano, la jabalina que tú la lanza podríamos llamarla, ese también puede ser un elemento. Hay estudiosos que creen que ese es un elemento también de la armadura de Dios, que es la oración. Entonces te lo repito, le repito, ok. 6 elementos, 7 elementos, y ya vamos a ver cómo aplicarlos en nuestra vida, que eso es lo lindo. El primero es la verdad, ¿ok? Hoy vamos a estudiar qué es la verdad. La verdad. 2, la coraza de justicia, la justicia de Dios. ¿Qué es la justicia de Dios? Dice Romanos 5:1, justificados pues tenemos paz para con Dios a través de Jesucristo. Vamos a aprender qué es eso. 3, es el evangelio de la paz, el shalom de Dios. Aleluya, la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento. ¿Cómo aplicar la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento en nuestras vidas mientras estamos en el día malo? Recuerda que todo esto es suponiendo que tú estás en el día malo, en el día de la tentación, en el día de la prueba, en el día donde el enemigo viene a querer frustrar tu avance, en el día que el enemigo viene a querer obstaculizar tu avance hacia la tierra prometida, el día que el enemigo quiere venir a detener los planes y los propósitos de Dios en tu vida. Ese es el día malo. Y ese día es donde nosotros nos ponemos toda la armadura de Dios para combatir. ¿Cuál es el cuarto elemento? Necesitamos el evangelio de la paz. Necesitamos también la fe como un escudo. Necesitamos la salvación como un yelmo, como un casco. Necesitamos también la palabra de Dios como una espada. Y necesitamos las oraciones en todo tiempo y en toda súplica y en toda perseverancia. También como vamos a llamarlo como una lanza en el nombre de Jesús. O sea, la verdad. Dice Pablo, ceñidos pues vuestros lomos con la verdad. Ceñidos pues nuestros lomos, dice otra versión, dice con el cinturón de la verdad. Y tú vas a ver en el thumbnail que puse, en un dibujo que puse ahí aparece la figura de un cinturón que usaba el soldado romano. Esa era la pieza más importante de toda la armadura, porque era la pieza que sostenía todos los otros componentes de la armadura. Todos los componentes de la armadura estaban attached, se dice en inglés, estaban pegados se adjuntaban al cinturón de la verdad, a la faja que usaba el soldado romano. Y eso recogía también, hacía que usted pudiera colgar su escudo, que usted pudiera colgar su espada, que usted pudiera colgar su jabalina y que usted pudiera protegerse sus partes íntimas también. A medida que el soldado avanzaba, protegía sus partes íntimas, su parte de reproducción con el cinturón, con la faja. Ahora, Pablo nos dice la verdad es la arma que tú y yo necesitamos. Y la verdad tiene que ser aplicada como un cinturón. Por eso dices Efesios 6:14, el cinturón de la verdad. Pero el arma que tú y yo tenemos para pelear en el día malo es la verdad. Ahora, ¿qué es la verdad? Y cómo usarla como un cinturón, como una faja que lleva todos los demás elementos de la armadura. ¿Qué es la verdad? Jesús define lo que es la verdad. Dice la palabra de Dios en el libro de Juan, en el libro de Juan capítulo 8, versículo 31. Dijo entonces Jesús a sus discípulos que habían creído en él: si permanecéis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Si permanecéis en mis palabras, dice, si permanecéis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos y conoceréis la verdad,
y la verdad os hará libres. En el libro de Juan 17 dice Jesús orando por sus discípulos, dice, santifícalos en tu verdad, tu palabra es verdad. Ok, toda palabra que sale de la boca de Dios es la verdad. Y nosotros tenemos que conocer esa verdad. Y nosotros tenemos que mantenernos en esa verdad. Nosotros tenemos, como dice Jesús aquí en el 8:31, permanecer en esa verdad. ¿Qué es la verdad, hermano Alan? Es toda palabra que sale de la boca de Dios. Esa es verdad. Cuando Adán y Eva están en el huerto del Edén, ¿qué es lo que hace el enemigo? El enemigo los hace desconfiar, los hace dudar de las palabras que Dios había hablado. Y entonces Satanás le pregunta a Eva, ¿con qué Dios ha dicho? ¿Ok? ¿Qué está haciendo el enemigo? Está haciendo que Eva dude de las palabras de Dios. Pero la palabra de Dios es verdadera, es verdad. Todo lo que Dios le había dicho a Adán y a Eva, todo eso era verdad. Y todo lo que Dios ha prometido para ti, para mí, también es verdad. Entonces, dos elementos importantes a medida que conocemos la verdad y para hacerlo bien práctico es, número uno, la verdad es conocer la verdad y permanecer en la verdad para ti, para mí, es conocer quién Dios es. Eso es muy importante, que nosotros como creyentes conozcamos quién Dios es. En la medida en que tú conoces a nuestro Padre Celestial, en esa medida tú vas a aprender a saber cómo Dios piensa, qué es la opinión que Dios tiene acerca de ti, cómo Dios reacciona ante X o Y circunstancia. Conocer la verdad es conocer a Dios, y ese conocimiento de Dios te sirve a ti, me sirve a mí como una arma. Porque cuando Satanás viene a susurrar pensamientos que quieren hacerme dudar acerca de las promesas de Dios, de la fidelidad de Dios, del amor de Dios, del poder de Dios, esos pensamientos que quieren hacerme dudar de eso, si Satanás logra hacer que yo dude y que yo me mueva en una dirección diferente, que yo tome o ejecute una acción contraria a lo que Dios me ha pedido hacer, por temor, como Eva, Satanás vino a hacerla dudar de que Dios era amoroso y que Dios les había delegado todas las cosas. Y esa duda, ese pensamiento provocó un curso de acción en Eva que culminó en Eva y Adán siendo expulsados del jardín del Edén. Mira cómo es de delicado esto, porque si tú no conoces la verdad, número uno, de quién Dios es, y número dos, la voy a soltar aquí y luego las conectamos. Número uno, la verdad de quién Dios es. Y número dos, la verdad de quién tú eres en Cristo. La unión que tú y yo tenemos en Cristo. La bendición de que tú y yo tenemos en Cristo. Los derechos, y voy a usar esta palabra, yo sé que a muchos cristianos les pega fuerte. Los derechos que tenemos en Cristo. Uno de los derechos que tenemos en Cristo es ser llamados hijos de Dios. Ser llamados, es una identidad. Dios, cuando tú entregas tu vida a Jesús, Dios te cambia tu naturaleza y te hace miembro de su familia. Y por eso dice Juan 1:14, y a todos los que creyeron en él, les dio el derecho, dice una versión, de ser llamados o de ser hechos o de ser transformados en hijos e hijas de Dios. Entonces, ¿qué es conocer la verdad, hermano Alan? Conocer la verdad es conocer, número uno, quién Dios es. Eso es número uno. Número dos, quién tú eres en Dios. Porque esas son las cosas que Satanás va a venir a tentarte. Satanás va a susurrarte a través de pensamientos, a través de emociones, a través de circunstancias alrededor de ti. Todo eso, Satanás tiene el poder de proyectar pensamientos en tu mente. Satanás tiene el poder de proyectar emociones a tu alma. Satanás también tiene el poder de proyectar pensamientos y emociones a la gente que está alrededor de ti para que ellos actúen de alguna manera que te haga dudar acerca de la verdad, número uno, de quién Dios es, y la otra verdad de quién tú eres en Cristo. Entonces, ¿por qué dice el apóstol Pablo que nos pongamos el cinturón de la verdad? Es porque nosotros debemos de conocer quién Dios es y quién tú y yo somos en Cristo. Me encanta 1 Corintios 1:30. 1 Corintios 1:30, te lo voy a leer acá, que tengo mi tableta cargando. Entonces estoy yendo manualmente a mis notas.
Primera de Corintios 1:30, hablando acerca de la identidad en Cristo Jesús. Dice Primera de Corintios 1:30, mas por él estáis vosotros en Cristo, el cual nos ha sido hecho por Dios sabiduría, justificación, santificación y redención. Tú y yo somos justos en Cristo, tú y yo somos santos en Cristo, tú y yo somos redimidos en Cristo. Pero si tú no conoces esa verdad, entonces Satanás va a venir siempre a hacer que tú dudes de tu identidad en Cristo. Mire cuánta gente conozco yo que ahí anda botando puertas, tocando puertas, luchando, dicen ellos, porque hay que trabajar duro, porque hay que hacer acá, descuidan su relación con Dios, descuidan su relación con su cónyuge, descuidan su relación con sus hijos, porque aquel afán y aquella prisa y aquel ajetreo, cansados. ¿Por qué? Porque ellos creen que ellos tienen que hacer. Y yo no estoy promoviendo una vida de haraganería, no. Lo que te estoy diciendo, sí, hay un tiempo para trabajar fuerte y para trabajar duro, pero no te olvides que tú eres hijo e hija de Dios. Y Dios sabe darle buenas cosas a sus hijos y Dios sabe bendecirte cuando tú reposas en Él y cuando tú crees a su palabra y a sus promesas. Pero ves, el mundo te va a tentar siempre haciéndote dudar, número uno, de quién Dios es. Y cuando yo me digo quién Dios es su fidelidad, su misericordia, su amor por ti, su gracia sobre tu vida, su justicia para contigo y su poder para hacer que todas las cosas que Él te ha prometido se cumplan en tu vida. El mundo te va a hacer siempre dudar, el enemigo te va a hacer siempre dudar o querer hacer dudar quién Dios es. Y te va a hacer creer que Dios está enojado. ¿Cuánta gente conozco yo que literalmente viven en una gran condenación? Porque los pecados que han cometido y las faltas que han cometido, ellos creen que Dios está enojado, que Dios les dio la espalda, que Dios los va a castigar, que Dios está buscándolos para destruirlos. ¿Pero por qué? Porque ellos no conocen a este Dios. Dios es amor, Dios es perdón, Dios es misericordia. Y yo sé que yo puedo entrar confiadamente delante del trono de Dios, donde puedo encontrar gracia y misericordia y oportuno socorro en tiempo de necesidad. ¿Por qué? Porque yo sé también, Romanos 8, que nada ni nadie va a separar a Dios de mí. Ni lo alto, ni lo profundo, ni principales, ni potestades, ni ninguna cosa creada va a separarme del amor de Dios que es en Cristo Jesús. Pero cuando yo sé que Dios me ama, que cuando yo cometo una falta, yo voy delante de Él y le digo, Señor, hice esto, yo sé que está malo, yo sé que es contrario a tu palabra, perdóname. ¿Qué dice Primera de Juan? Dice que si pecamos, abogado tenemos para con el Padre, Jesucristo el hombre, Jesucristo el justo, y Él es la propiciación. Jesús fue la propiciación por nuestros pecados. Amén. Pero cuando yo sé esa verdad, entonces Satanás no me puede sacudir fácilmente. Y número dos, cuando yo sé quién yo soy en Cristo, no yo como mis talentos, mis habilidades, mis dones, no. Yo como un hijo de Dios y la posición que yo tengo en Dios. Cuando yo sé quién soy yo, cuando yo conozco esa verdad de quién yo soy en Cristo, yo te digo, Satanás no me puede fácilmente acusar. Satanás no puede fácilmente intimidarme, Satanás no puede fácilmente amenazarme con enfermedad, con pobreza, con ruina. ¿Por qué? Porque yo sé que mayor es el que está en mí que el que está en el mundo. Y yo sé que las promesas de Dios son sí y son amén en Cristo Jesús. Y yo sé que yo estoy en el hueco de las manos de Dios. Y yo sé que Dios, dice la palabra en Salmo 91, como yo habito su abrigo y yo moro bajo su morada, ninguna plaga va a tocar mi morada. Dios va a mandar ángeles que me lleven en sus brazos para que mis pies no tropiecen en piedra. Y yo creo en la promesa en Salmo 91 que dice que con largos días me va a bendecir el Señor, que me va a prosperar, que me va a llevar a lugares que yo nunca soñé. Amén. ¿Por qué? ¿Y cómo está seguro? Porque esa es la verdad. Su palabra es la verdad. Cada palabra que sale de la boca de Dios es la verdad. Y ese es el cinturón de la verdad. Ahora, yo todos estos principios, todas estas promesas de Dios, todo eso yo me lo tengo que poner. ¿Cada cuánto se pone la armadura de Dios, hermano? Todos los días. Todos los días yo me recuerdo las promesas de Dios. Todos los días yo oro a Dios y le doy gracias por su fidelidad y por su amor. Todos los días me recuerdo cuánto Dios me ama. Todos los días me recuerdo cuán poderoso Dios es, cuán fiel Dios es, cuán misericordioso Dios es. Todos los días me recuerdo esas cosas. Y cuando yo practico meditar en su palabra,
Cuando yo paso tiempo confesando su palabra, proclamando su palabra, meditando en su palabra, cuando yo me pongo a mí mismo, yo creo en mi mente escenarios de cómo Dios me ama. Yo me imagino que mi Padre Celestial me abraza. Yo me imagino que mi Padre Celestial camina conmigo y me pone la mano en el hombro. A medida yo enfrento las situaciones y las dificultades de la vida, yo me imagino y yo sé que mi Padre Celestial está conmigo porque Él ha prometido en su palabra que nunca va a dejarme, nunca va a desampararme. Pero mira, es necesario que nos recordemos a nosotros mismos, en otras palabras, que nos vistamos y nos pongamos el cinturón de la verdad diariamente. ¿Qué es la verdad? Es quien Dios es. ¿Tú sabes quién es Dios? Nuestro Padre Celestial, el Padre y Dios de nuestro Señor Jesucristo. Tú sabes quién es Jesucristo. Tú sabes quién es su Espíritu Santo. Tú conoces la persona de Jesús. Tú conoces a la persona del Espíritu Santo. Los conoces. Conoces cómo piensan, conoces cómo sienten, conoces si son misericordiosos o son vengativos, si son acusativos tienen gracia. Tú tienes que conocer a Dios. Tenemos que conocer a nuestro Padre Celestial para poder caminar confiados en Él y para no ser movidos fácilmente por todo viento de doctrina. Número 2, tú conoces tu posición. Tú eres en Cristo, llamamos nosotros identidad. Conoces tu identidad en Cristo. Sabes tú que tú eres justo delante de Dios. Y sabes qué es ser un justo delante de Dios. Sabes tú que Dios te considera un santo, santificado. Sabes tú que tú eres un redimido. ¿Sabes lo que significa eso? Tú tienes no solamente que saber los conceptos, pero estar, dice la palabra, convencido, como estuvo Abraham, plenamente convencido de que somos santos, de que somos justos, de que somos redimidos en Cristo Jesús y que el amor de Dios en Cristo Jesús nunca se va a apartar de nosotros. Tienes que saber eso y esa es la verdad. Yo te acabo de hablar verdades. ¿Dónde puedo encontrar más acerca de esa verdad, querido hermano? En la palabra de Dios. La palabra de Dios es la verdad. Esta es la palabra de Dios. En el principio era el verbo y el verbo era con Dios y el verbo era Dios. La palabra de Dios es su palabra, es quien es, su carácter. Tenemos que conocerlo, hermano. Y el problema que yo veo es que pasamos tanto tiempo en redes sociales, en televisión, en tantas cosas y no dedicamos tiempo a conocer nuestra identidad en Dios y quién es nuestro Padre Celestial. Así que te animo, ponte el cinturón de la verdad. ¿Cada cuánto? Todos los días. Todos los días ponte el cinturón de la verdad. Todos los días recuérdate a ti mismo, medita, imagínate a ti mismo, háblate a ti mismo, confiesa, proclama quién Dios es y también quién tú eres en Cristo, porque en Cristo somos nueva criatura. Las cosas viejas pasaron, todas son hechas nuevas. Amén. Tú y yo somos como un niño que que acaba de nacer y que gatea y que empieza a querer caminar, pero da tropiezos. Y ese niño hay que enseñarle a caminar, hay que enseñarle a leer, hay que enseñarle a limpiarse, hay que enseñarle a comer, todo. Pero aquí está la palabra para que nos enseñe. Amén. Ponte el cinturón de la verdad todos los días. En el nombre de Jesús. Bendiciones, bendiciones, bendiciones. El próximo video te hablo acerca de la coraza. Te voy a hablar de la justicia, de la justificación y cómo usarla como una coraza. Bendiciones.